Está a mi lado David Fierro, él es un gran comunicador y vamos a hablar sobre claves para tener una comunicación efectiva. Bienvenido, David. Gracias, Verónica. Qué gusto estar aquí compartiendo contigo en Viviendo sin Límites. Me encanta el nombre porque esa es la forma en que debemos vivir. Efectivamente, y tú eres un comunicador, a ti te gusta contar narrativas, un storyteller. Eso es sumamente crucial porque si nosotros supiéramos contar y comunicar efectivamente, nuestros sueños, todas las cosas que quisiéramos alcanzar sería fantástico, ¿verdad? Pero no es necesariamente fácil comunicar. Sí. Mira, el universo está hecho de historias. ¿Okay? Cada una de nuestras vidas es una historia, cada una de nuestras vidas cuenta, cada una de nuestras vidas tiene experiencias, tiene relatos que deben salir a la luz. Por ejemplo, mira el lugar donde estamos. Es un lugar que ahora tú lo ves muy natural, puede ser un bosque, ¿no es cierto? Entonces, vamos a un bosque, ¿qué pasa? Miras los árboles, miras la vida y empiezas a pensar, ¿cómo voy a ponerle esto delante de una persona? Entonces yo te digo, mira, imagina que estás en un bosque, ya te transporto a ese lugar, ¿sí? Y empiezo a contarte la historia. Y en el bosque encuentras un camino, ese sendero, empiezas a caminar y empiezas a descubrir X, Y o Z cosas. Y la persona es como que le llevas a un viaje en su cabeza, una historia que él está imaginándose. Él no está en este lugar, él no está en el bosque, pero le estás llevando a un lugar que él empieza a tener emociones. Y la clave de una buena historia no es tanto solo el crear imágenes, sino conectar esas imágenes con las emociones. Y algo que tú recalcas en esto y que para mí es sumamente fundamental, porque, por ejemplo, en el campo de la producción y en el campo de las comunicaciones, Campo visual, claro. Si no hay esa conexión emocional, no hay esa profundidad en la narrativa o en el contar un cuento. Claro. En mi caso, yo me conecto mucho con lo visual. Yo quiero que me hables sobre la comunicación no verbal. Ok. Se dice que la parte verbal en la comunicación es apenas un 7%. ¿Ok? Porque la comunicación implica muchísimo más que solo las palabras. La comunicación, mira, yo muevo mis manos, es gestual. La comunicación es corporal, como estoy relajado. ¿Cómo me hace sentir? ¿Cómo te hace sentir? La conexión, el mirar a los ojos. Y cuando yo me conecto uno a uno con esa persona, lo que estoy generando es un ambiente en el que somos parte de algo más grande, en este caso la narrativa, la conversación que estamos generando. Y aún en este aspecto de contar mi experiencia de vida, vamos a suponer que estamos en un grupo de amigos. Sí. ¿A ti te ha pasado cuando hay personas que toman el centro de la atención Sí. y empiezan a contar y se tardan 1 hora y no dijeron mucho? Ok, es que la clave número 1 cuando vas a comunicar es tener muy claro qué quieres comunicar. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de lo que vas a hablar? Porque si no tienes un objetivo, como tú dices, puedes hablar 1 hora y no decir nada. Pero cuando tienes claro qué quieres comunicar, mira, hoy día te quiero contar esta historia, o quiero enseñarte esta lección, o quiero llevarte a tal lugar, ¿no es cierto? Quiero transportarte a la mitad del mundo, que estamos ahora muy cerca. Entonces, cuando tú tienes este tipo de objetivos claros, tú sabes que tu comunicación va a estar enfocada en llevarle a la persona a ese lugar, a ese momento, ese objetivo, esa emoción. Entonces, número 1, ¿qué quieres comunicar? ¿Qué quieres decir? Porque si no, es una conversación linda, pero que no te puede llevar a ningún lado. Entonces, las historias tienen siempre elementos comunes. El tema es, ¿qué quieres hacer con esa historia? Como te decía, ¿cuál es el objetivo de esa historia? La segunda clave sería conocer muy bien la audiencia. ¿A quién le quieres contar esa historia? ¿A quién le quieres contar? Después, ¿qué lección vas a poner en esta historia? ¿Y qué emoción vas a conectar con esta historia? Usando esto y un poco este camino, es el famoso camino del héroe, ¿no? Protagonista, problema, conflicto, resuelves el conflicto, lo enfrentas, avanzas y creces. Si no avanzas, igual tienes el reto de volver a hacerlo y cuando lo logras, creces. Y vas subiendo como de niveles, ¿no? Y esa es una historia clásica que la puedes usar en el día a día, en tu vida, para conversar sobre cualquier cosa y que tú lo que haces es generas en el otro una curiosidad. Y ese es otro gran elemento de la creación de narrativas. Que la otra persona diga, ¿y qué más pasó? Que te haga esa pregunta, ¿no es cierto? Berito, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Qué pasó hoy?
Entonces empiezas a contarme, ok, ¿y qué más pasó? ¿Y hacia dónde? ¿Y qué aprendiste? Y cuando llegaste a este lugar, ¿qué viste? ¿Qué te impactó? Y empiezas y al final dices, ¿y qué hizo esto contigo? Entonces puede ser, me dio identidad, me hizo sentir que wow, qué chévere que es el Ecuador, o qué lindo lugar, me hizo sentir que aunque estoy lejos, parte de mi corazón está aquí, no sé. Dani, te cuento que yo tuve una experiencia hermosa de poder hacer talleres de historias digitales. Ok, Y interesante. esa experiencia me ayudó muchísimo porque íbamos a diferentes grupos. Uno de ellos en particular que te quiero comentar es con un grupo de ancianos. A ellos les dábamos el taller desde cómo escribir un guión hasta cómo poder grabar con un celular, algo sumamente sencillo, pero era una experiencia. Y lo que yo me di cuenta que en este proceso fue un proceso de sanación a través de este taller, porque ellos podían expresar algo que nunca lo habían hecho, porque no se sentaron a pensar, ¿qué historia yo quiero contar de mi vida? Y esta historia, ¿cómo impactó mi vida? Y qué es lo que parte de la práctica es que nosotros les llevamos unas gráficas, y estas gráficas ellos tienen que contarnos en 1 minuto lo que recuerdan y lo que conectan, que sintieron cuando ven esa gráfica. Entonces, el reto es contar en tan poco tiempo y mirar esa interacción con el grupo, mirar la expresión de ellos de reír, de llorar, de experimentar todo lo que representa la comunicación. Luego, igualmente, tuve la experiencia de trabajar de la misma manera con jóvenes, con niños. Y ¿sabes qué, David? Aunque tenemos historias muy similares, me di cuenta que cada una asimila de una forma distinta lo que pasó y experimentó la vida. Y por eso para mí es tan importante dentro de la comunicación el escuchar. ¿Cuán fundamental ha sido para ti en tu carrera? Sobre todo porque tú eres un gran comunicador. Escuchar. Hay una frase que a mí me gusta y no sé si la gente la haya alguna vez leído o visto en algún lugar. Dios nos creó con 2 oídos y una boca. ¿Qué quiere decir esto? Que debes escuchar el doble de lo que hablas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú escuchas, lo que estás haciendo es estás alimentando tus experiencias. Esa palabra me gusta, la experiencia de vida. Estás encontrando y trayendo inputs a tu vida que luego tú los puedes transformar en una comunicación efectiva. Entonces, cuando tú escuchas, tienes que estar atento a varias cosas, a los detalles, tienes que estar atento al tono, tienes que estar atento a cómo la persona está dándote ciertas palabras que lo hacen único, porque todos tenemos diferentes formas de comunicarnos a través de nuestra cultura, de nuestra familia, nuestro dialecto, nuestras regiones. Y cuando tú le escuchas, entiendes un poco el trasfondo de esa persona y conectas con esa persona, porque lo que estás haciendo es dándole un lugar importantísimo dentro de la conversación que estás teniendo con él. Ahí es donde tú dices la comunicación efectiva, donde involucra todos estos elementos. Tal cual, porque la comunicación, como te decía, no solo es hablar, la comunicación es escuchar, la comunicación es sentir, la comunicación es vivir el momento, estar presentes. Hoy en día sucede mucho que estamos con el celular todo el tiempo y nos hablan y nosotros sí, claro, sí, lo que digas. Y no escuchaste nada, no viste nada, ni siquiera estás atento aquí o allá. Entonces, estar presentes es parte fundamental de la comunicación. Y eso yo creo que aquí me gustaría enfatizar ese punto porque es crucial. El hecho de comprender que ahora las personas están enfocadas en el celular, pero de repente, ¿qué te está comunicando? Porque en 3 segundos, ¿qué tú puedes comunicar? Que te conecte, que te dé una afección, que te eduque, que puedas aprender. Lo que estamos es simplemente mirando imágenes. Exactamente. Y entonces, el punto de atención de algo que queremos comunicar, no podemos expresarlo en 3 o 2 segundos, porque va más allá una comunicación. Sí, en 3 o 2 segundos, el umbral de atención del ser humano es de 3 segundos, ahora, hoy en día. Entonces, claro, tú estás haciendo scroll en una pantalla y lo único que haces es mirar como el gran titular, ¿no? Como antes en los periódicos, ¿te acuerdas? Los periódicos de papel tenían los titulares, entonces tú leías el titular de todo el periódico y ya
tenías un overview, un panorama general de lo que te querían comunicar y luego ibas a la noticia que más te interesaba. Hoy en día es algo similar, tenemos imágenes y vamos pasando y si algo nos llama la atención nos detenemos, puede que le demos clic, visitemos un enlace o que leamos la descripción. Yo soy mucho de escribir, entonces yo pongo una foto y luego pongo un texto mediano en el que comunico lo que esta foto representa, por decir. Pero en este aspecto estamos simplemente visualizando información, pero la comunicación es esto. Es la vida. Porque si tú me dices que simplemente son 3 segundos de mi atención, tú me estás diciendo que 7% de la comunicación es verbal. Entonces estamos perdiendo algo fundamental que es el contacto. El contacto. Uy, ay, ay. Es el contacto. En el contacto lo que sucede es que hay energía. Nosotros como personas tenemos cierta forma de conectar, de relacionar. Tenemos diferentes diferentes formas de expresar nuestra identidad, nuestra personalidad. Hay gente que somos a veces más introvertidos, gente más extrovertida, gente muy racional que lo piensa todo, gente muy emocional. Y cuando unimos todas estas características, ¿qué sucede? Las personas empezamos a ver las diferencias y empezamos a ver que, oye, qué chévere que ha sido Laverito. O sea, yo no le conocía, no sabía cómo eras, te había visto tal vez haciendo una entrevista, pero jamás había tenido el contacto, jamás había estado junto a ti, jamás había podido conectar, como te decía, viéndote a los ojos, jamás había podido escuchar realmente tu tono de voz, porque lo que veía es una grabación de tu voz a través de un sistema que transmite, que llega en un video, y que no es lo mismo, porque es la inflexión, es el color, es la sutileza o la fuerza con la que llevas esa la energía. Y eso lo que nos hace nos permite vivir la humanidad, ¿sí? Porque somos personas, somos hechos para estar en contacto con otros. Si aún seas introvertido, estás hecho para contactarte con otros. Por ejemplo, yo sí soy una persona que me califico como emocional introvertido. Yo solo mirándote podría decir, tú eres extrovertida emocional. Hay personas que son racionales extrovertidos y otras personas que son racionales introvertidos. Son como 4 grandes grupos de personas que cuando los identificamos sabemos cómo comunicarnos. Por ejemplo, una persona muy enérgica, muy divertida, muy apasionado. Otro que es muy reflexivo, quizás muy zen, como se dice, pausado, calmado. Pero no quiere decir que el uno esté bien y el otro mal. Son simplemente diferentes formas de diferentes personas que tienen que aprender que en un punto hay un contacto, hay una forma de llegar a acuerdos y hay una forma de generar este vínculo comunicacional. Al final, los seres humanos somos seres comunicacionales que lo que buscamos es generar conexiones. Lo que me gustaría, David, con esta charla es lograr motivar a nuestra audiencia a que salgamos un poquito de las redes sociales y de estar mirando el celular y que te puedas conectar con las personas. No importa si somos introvertidos, extrovertidos, si hablamos mucho o poco, la comunicación, recuerda que no es mucho el de hablar, sino el del contacto, el de poder mirar a los ojos a la otra persona. Con solamente una pregunta, ¿cómo tú estás? Ya puede empezar un diálogo, una relación. Entonces, para terminar, yo quiero que me digas esas 7 claves para ser un buen comunicador. Ok, muy rápidamente. La mejor clave es, primero, tener un objetivo. Lo que te decía, ten claro qué quieres decir. Segundo, ¿a quién le vas a hablar? Conoce a la persona, identifica quién es tu interlocutor, o si es una audiencia de varias personas, quiénes son y qué tipo de comunicación ellos requieren. Visual, auditiva, hay diferentes formas. Kinética, ¿no es cierto? Número 3, busca conectar una emoción. Lo habíamos dicho, conecta emociones, busca que la gente se emocione con lo que tú estás diciendo, que la gente diga, wow, esto me llegó al alma. ¿Has oído esa frase? Esto me llegó en el alma, esto fue, wow, es como que él está hablando para mí. Número 4, cuenta historias. Las historias, acuérdate, las historias nos transportan, nos elevan y nos conectan con esa emoción, con esa audiencia, con esa persona. Número 5, también te puedo decir, lee a la otra persona, escúchale a la otra persona. Sí, es súper necesario poder entender
a la otra persona para que tú hables su propio lenguaje, o en todo caso, uses los símbolos que él entiende para que tú puedas ser efectivo en la comunicación. También otra clave es que tú puedas saber exactamente el momento que estás viviendo, estar presentes porque lo que tú decías, a veces estamos con la mente en todo lado, menos en la conversación o en el momento de contacto con la persona. Esa sería la sexta hora. La sexta es busca también espacios para no solo compartir, sino para experimentar esa vida, porque estás creando un momento de vida. Entonces busca ese espacio único. Mira, hoy día estamos en un espacio majestuoso y quizás no nos vamos a olvidar de este momento, porque es como el espacio, el ambiente crea una dinámica de conexión emocional también, sí, de conexión con la persona. Y por último, siempre ponte atento a los cambios, porque una conversación, una comunicación efectiva muchas veces empieza en un punto y te va llevando como una historia por otros lados y te dice, oye, mira, vamos a tomar hoy día a la izquierda, a la derecha, y como te decía en la historia, ¿no? En los puntos clave del viaje del héroe. Hay momentos de bifurcación y tienes que estar atento a los cambios, a decir, oye, vamos a ir por aquí, y si no es por aquí, me voy por acá y no pasa nada. David, esto me hace pensar que la comunicación no se trata de mí, se trata de escuchar más, para conectarme, para yo poder hacerle sentir bien a la persona que está frente mío. Así que yo te doy gracias, David, por esta linda oportunidad de poder disfrutar de un ambiente acogedor, de podernos comunicar efectivamente y así motivar a nuestra audiencia a que podamos comprender que la comunicación efectiva no solamente se trata de hablar, sino de hacerle sentir bien a las personas que te rodean. Te queremos mucho y seguimos aquí en el programa Viviendo Sin Límites. No te retires.